tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta serie titulada Rotos y Descosidos. Hoy vamos a hablar de un apóstol que pasó a la historia con la etiqueta del incrédulo. Sí, ya adivinaste, vamos a hablar de Tomás. Sin embargo, nos vamos a meter en su vida a través del Evangelio de Juan y vamos a descubrir rasgos de personalidad de este apóstol bellísimos. Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan solamente en la lista de los 12 apóstoles. Es Juan quien nos trae una información extraordinaria. La primera aparición de Tomás precisamente en este Evangelio de Juan es cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, donde según lo anunciado va a ser martirizado y crucificado, ¿verdad? En ese momento los discípulos sienten un impresionante temor acerca de lo que los judíos pueden hacer con respecto a Jesús. Y le dicen, los judíos quieren matarte y vuelves allá. Y es entonces cuando interviene Tomás. Estoy en el capítulo 11. Vamos a leerlo. Capítulo 11 de Juan. El contexto entonces es cuando Jesús se había enterado que Lázaro había muerto. Y Jesús dice en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Primera intervención de Tomás en este Evangelio de Juan. Vamos también nosotros para que muramos con él. No sé tú, pero aquí, ¿tú ves un hombre que duda? Yo no lo veo. Yo lo que veo es un hombre con un valor extraordinario, dispuesto a seguir a su maestro hasta las últimas consecuencias. Yo aquí lo que veo es un hombre más bien pesimista. Él se está esperando el peor de los escenarios. Si hay que morir con Jesús, entonces yo también voy a participar con él de la muerte. Lo que yo estoy viendo es un hombre que en ese momento es solidario con su maestro, se mete allí en la situación problema y hay una lealtad pero extraordinaria. Por grave, por terrible que fuera la situación, Tomás no piensa abandonar a su Señor. Tomás quiere estar con él allí donde sea, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del terror y del temor más terrible. Él quiere arriesgarse a hacer lo que se tiene que hacer porque se es su discípulo. Y eso es lo que Tomás hace, va con Jesús, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Nadie tiene que sentirse avergonzado por tener miedo o pavor o lo que sea, sino que lo que hay que tener es esta capacidad de Tomás de decir, yo quiero seguir a mi Señor Jesús, aun cuando los escenarios no sean los más adecuados, aun cuando el panorama sea terrible, yo quiero seguir a mi Señor. Esto es algo para reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Cuándo nos acercamos a Jesús? Cuando todo está de maravillas, pero en los tiempos de cruz, en los tiempos en que hay que descender a Jerusalén y enfrentar los miedos, ¿estamos con Jesús? Es para reflexionar. A mí me hizo pensar muchísimo esta semana mientras preparaba este episodio. La segunda intervención de Tomás es en la última cena. Vamos entonces al capítulo 14. Y aquí vamos a ver una intervención también
que es una exquisitez. Jesús está entonces allí cenando con sus discípulos, sus apóstoles, y en determinado momento les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estamos en Juan 14, capítulo, ¿verdad? Y capítulo 14, versículo 1. Ahora vamos a leer el 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Segunda intervención de Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dice esta verdad que no hay cristiano que no la sepa de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate tú, este hombre, este Tomás, este apóstol, que estaba dispuesto a acompañar a su Señor aún en medio del sufrimiento, y si tenía que enfrentar la muerte, la iba a enfrentar, que nos muestra realmente una lealtad y un valor impresionante. ¿Qué nos está mostrando ahora? Una escucha activa. ¿Qué me refiero con una escucha activa? Los demás discípulos estaban escuchando a Jesús hablar. Sin embargo, Tomás hace una pregunta. ¿Eso qué significa? Que él estaba escuchando esa enseñanza y a su vez meditando y reflexionando sobre las palabras de Jesús. Y tiene necesidad de decirle: Señor, ¿cómo hago para seguirte, yo que estoy dispuesto a seguirte donde sea? ¿Cómo puedo encontrarte si no sé el camino? Los apóstoles no lograban entender el camino por el cual debía transitar Jesús, pero ese sabemos que era el camino de la cruz. En ese momento los apóstoles eran incapaces de comprender esto tan doloroso. Sin embargo, está Tomás con una escucha activa impresionante. Era ese hombre que es capaz de decir aquello que no comprende. Y esa es la escucha activa, cuando tú estás hablando con alguien y le haces una pregunta sobre lo que se está conversando. ¿No te ha pasado de conversar con alguien y que parece que te escucha pero no está comprometido en la conversación? Ese no es Tomás. Tomás se quedó reflexionando y dijo: está perfecto esto de que me va a preparar lugar y todo lo demás, pero ¿a dónde? Si yo no sé cómo llegar. Tomás es demasiado sincero y toma las cosas realmente muy en serio. En su escucha activa, él realmente está capaz de sacarse aquello de adentro que lo moviliza. Él es el hombre que tiene que estar seguro de las cosas que escucha, a ver si comprendió bien. De manera que lo expresa sin lugar a dudas. Y le dice a Jesús: mira, yo tengo una incapacidad para entender aquello que tú estás diciendo. Así que la respuesta de Jesús es admirable. Recordemos que estos hombres están acostumbrados a vivir en una zona desértica. En el desierto, si tú no conoces el camino, puedes llegar a morir. Y Jesús entonces transmite esa verdad maravillosa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, este Tomás, con esa escucha activa, permitió que Jesús nos transmitiera esta verdad maravillosa que nos emociona hasta la médula, pero seguramente debió de haber impresionado mucho más a los apóstoles que la escucharon por primera vez. En esta respuesta Jesús habla de tres cosas: de un camino, de una verdad y de una vida. Y para ellos entonces, en ese desierto, encontrar el camino es esencial, pero en el desierto de su vida,
esto que estaba diciendo Tomás. Señor, mi alma está ligada a ti, como dice el Salmo. Yo no puedo separarme de ti. Si tú te vas, yo necesito encontrarte nuevamente. Yo no puedo ligarme de ti. Te tengo bien metido adentro. Esto no es un hombre que duda. Vuelvo a decir, es un hombre pesimista, que siempre está anticipando lo peor. Quizás en esa escucha activa le pasó por su inconsciente. ¿Y si no lo encuentro? ¿Qué va a pasar? Mi corazón va a quedar más roto y más descosido si no lo encuentro. Yo le voy a decir a Jesús que no comprendí, que a mí me dé la dirección. Y esto es lo maravilloso de Tomás. Tomás no se queda con las cosas adentro. ¿Cuántas veces tú te callas? ¿Cuántas veces tú silencias tus dudas, tus incertidumbres? ¿Cuántas veces no te animas a decir lo que piensas por miedo a que te juzguen, a que venga una censura, una reprimenda? Tomás te está demostrando que tienes que sacarte de adentro aquello que no te está haciendo bien, que no es bueno esta situación de desasosiego. Entonces Jesús le transmite esta verdad. No solamente le dice una verdad, sino que la verdad es Él, que Él es el camino y que Él es quien está dispuesto a darte una vida abundante. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino que verdaderamente le está diciendo a Tomás, Tomás, si quieres ir al Padre, entonces transita por mí, vive esta vida que yo te ofrezco y encuentra esta verdad que es maravillosa. Y acá vemos entonces un hombre, ¿verdad?, que no solamente tiene un valor y una lealtad impresionante hacia Jesús, sino que es alguien que está dispuesto a escucharle activamente. Otra cosa que nos hace reflexionar a nosotros, cuando leemos la palabra, cuando nos encontramos con Jesús, ¿cómo es nuestra escucha? ¿Yo realmente le transmito al Señor las dudas que me surgen cuando leo la palabra? ¿O simplemente leo como un cuento? ¿Reflexiono? ¿Permito que el Evangelio pase por mi vida? Y acá viene entonces la tercera aparición del apóstol Tomás en este Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Vamos a meternos en el contexto. Jesús ha resucitado. Los discípulos estaban escondidos, ¿verdad?, en el cenáculo. Y se les aparece por primera vez. Pero Tomás no estaba allí, no estaba presente. Recordemos que era un hombre con rasgos de personalidad pesimista. Seguramente entonces Tomás lo que estaba era con su corazón roto y descosido, desesperanzado, porque su maestro había muerto. Él estaba dispuesto a morir con él. Porque aquí me está mostrando un Tomás con un amor impresionante. La muerte te trae una certeza. Si muero con él, morimos juntos y partimos juntos los dos. Pero él se fue y yo me quedé. Ahora estamos desligados. ¿Qué hago yo con este vacío de ti? Jesús está diciendo Tomás. Entonces no quiere aparecerse. Yo, si me lo imagino como un paciente y viendo su rasgo de personalidad, sin lugar a duda entiendo que Tomás se alejó un poco de la comunidad. Muchas veces censuramos a los pesimistas, pero hay que permitirles que ellos vivan sus duelos de la manera en que lo necesitan. Se alejan un poco de la comunidad porque necesitan resolver esa situación para luego volver a enfrentar, ¿verdad?, esa realidad de pérdida, esa situación. Así que entonces los discípulos le comparten a Tomás que han visto al Señor. Vamos al capítulo 20 de Juan. Y vamos a ver una intervención entonces de Tomás, que es la que le ha sepultado, podríamos decir, en la calle de los incrédulos. Aquí está entonces.
Capítulo 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, se refiere a que le están hablando a Tomás, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué estamos viendo aquí? Un Tomás entonces que no estaba pudiendo creer, porque déjame que te cuente un poco desde el punto de vista psicológico cuál es la característica de los pesimistas. Los pesimistas siempre están anticipando el peor de los escenarios posibles. No pueden ver el sol detrás de las nubes, ni siquiera lo imaginan, solo ven nubes todo el tiempo. El pesimista en forma permanente tiene la duda metida, la incertidumbre. ¿Y qué pasa con los pesimistas? Los pesimistas generalmente anticipan el fracaso, anticipan la derrota, y aunque te parezca mentira, tienen una cualidad útil. ¿Cuál es? Que como se preparan para el peor de los escenarios, cuando sucede aquello que estaban anticipando, lo pueden resolver de una manera emocional mucho mejor que un optimista. Ponte a pensar en tu propia vida. Tienes una meta, tienes un sueño y de pronto fracasas, de pronto aquello desaparece como agua entre tus dedos. Te duele, no estabas preparado para esa pérdida. En cambio, el pesimista, como lo anda anticipando cuando le sucede, tiene la condición de que se angustia, pero con un monto de angustia mucho menor que el optimista. No estoy diciendo que elijas el pesimismo como modo de enfrentar la realidad, sino que te estoy diciendo que, bueno, ellos tienen esta condición. Tú sabes que durante la pandemia se ha visto mucho la situación de un nuevo pesimismo, que hoy en psicología se le llama pesimismo defensivo. ¿Qué es este pesimismo defensivo? Es esta característica de la cual te hablaba, personalidades que siempre están anticipando lo peor y que se están preparando para la guerra ya previamente derrotados. ¿Verdad? Guerra en todo sentido, ¿verdad? Dificultades, desesperanzas, pandemias, lo que sea. Ellos ya están derrotados, ya están pensando que todo va a ser cada vez peor, que todo va en picada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se llama pesimismo defensivo? Porque ellos lo que están haciendo es defenderse del dolor y la angustia, se defienden de la frustración, de no poder ver las cosas que van a mejor. Entonces, este pesimismo defensivo de alguna manera está contaminando, ¿verdad?, nuestra sociedad, porque cada vez más vemos personas que están como desesperanzadas, que no pueden ver salida a esta situación de pandemia, pero que no pueden ver salida en muchas situaciones de su vida. Tienen lo que decimos técnicamente una indefensión aprendida. Ellos de alguna manera se sienten indefensos, no saben cómo reaccionar, encontrar una solución frente a los conflictos. Entonces ya dan la derrota por asegurada. ¿Y qué pasa? Este rasgo de personalidad de pesimismo defensivo a la larga es útil de pronto para enfrentar el fracaso, porque como dijimos, como ya lo anticipaban cuando sucede, bueno, me molesta, me angustia un poco, pero no tanto.
Pero ¿cuál es el tema? A la larga, este estilo, si tú lo vas teniendo como un estilo de vida, como un estilo de pensamiento, de forma de ser y de actuar en el mundo, a la larga eso va mermando tu autoestima. Y se ha visto que las personas que tienen un pesimismo defensivo, a la larga terminan abandonando todos los proyectos que emprenden. Porque como ya están anticipando el fracaso, ¿verdad? ¿Para qué voy a continuar con esto? Y también se ha visto que las personas que viven este pesimismo defensivo, a la larga su cuerpo, sus mecanismos de defensa descienden, disminuyen. Y empiezan entonces ahí los escuchas, yo te dije que me iba a agarrar el bicho. Porque su nivel, ¿verdad? A nivel físico también merma, porque tú sabes que las defensas tienen que ver con nuestro estado anímico. Una persona que vive con fe, con esperanza, se enfrenta también orgánicamente mejor a aquella persona que hasta baja su sistema inmunitario por el estado de humor que tienen, por esta capacidad de verlo todo negro, todo oscuro, todo que es un desastre cada vez más. Entonces, esto es Tomás. Tomás es un pesimista. Jesús cuando eligió a sus apóstoles, eligió pescadores, que son las personas más esperanzadas del mundo. ¿Dónde viste tú un pescador que no venga feliz aunque traiga una mojarrita? Ellos se preparan para todos los escenarios, saben cuando hay buena pesca y lo celebran, pero también cuando hay poca pesca, con lo que traen vienen contentos. Eran hombres preparados para enfrentar tormentas, desastres, momentos de derrotas, de pérdida, de fracaso. Y Jesús decide elegir un pesimista para darle la oportunidad de que de a poco vaya cambiando su trasfondo de pensamiento. Entonces, este Tomás, ¿recuerdas que habíamos dicho que en el Evangelio decía que le llamaban Dídimo? Dídimo en griego significa gemelo. Se piensa que tenía un hermano o una hermana gemela. En las Escrituras no encontramos nada con respecto a esa información. Pero este es el punto. ¿Quién es el gemelo o la gemela de Tomás? Soy yo, sos tú. Dentro de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos dejamos atrapar por un pesimismo defensivo. En algún momento todos nos hemos abrazado a esa indefensión aprendida. Hemos permitido que nuestro estado de ánimo se llene de desesperanza y no podamos ver el sol a través de las nubes. El gemelo entonces somos nosotros, pero Tomás no queda afianzado en ese pesimismo, ¿verdad?, defensivo, sino que cuando escucha la voz de su Señor, cuando lo ve allí parado al lado de él, ¿qué es lo que confiesa? ¿Verdad? Esta expresión maravillosa. Señor mío y Dios mío. Tomás, ese pesimista por naturaleza, no le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía realmente muy apesadumbrado, muy herido, muy dolorido por la pasión y por la muerte. Y quiso sufrir esa desesperanza, esa inmensidad de dolor a solas, lejos de la comunidad, que esto es algo que hacen mucho a veces las personas pesimistas. En vez de quedarse en la comunidad y fortalecerse, a la larga se alejan, experimentan la muerte, ¿verdad?, a solas. Tomás se había retirado un poco de su grupo, ¿verdad?, al que pertenecía. Así que entonces, cuando logra ver a Jesucristo, que en ningún momento dice que él puso el dedo en las llagas o tocó su costado, hace esa profesión de fe bellísima, Señor mío y Dios mío. Y es con esa profesión de fe que se cuenta que Tomás siguió transmitiendo el Evangelio y algunos dicen que su testimonio llegó hasta la tierra de Siria y de las Indias. Y a través de
este momento fascinante es que Jesús proclama, ese Jesús resucitado proclama esa verdad y esa bella noticia. Dichosos serán los que creen sin ver. Y eso nos atañe a nosotros. Nosotros no fuimos testigos oculares de este Jesús resucitado, de este Nazareno, sino que lo somos porque creemos sin verle y nos esperanzamos de volver a verle, ¿verdad? Como si ya le hubiéramos visto. ¿Y qué es lo maravilloso entonces? Que no hay un Tomás incrédulo, hay un Tomás que tenía muchísimo valor, que era leal, que amaba profundamente a Jesucristo, que estaba dispuesto a acompañarle en los momentos de mayor dificultad, dispuesto a enfrentar los miedos con él, que estaba siempre escuchándole activamente, que era capaz de sacarse la duda, de transmitírsela y también es capaz de confesar esta verdad hermosísima. Y tú sabes qué es lo interesante, que a mí me encanta cuando preparo esto. Tú sabes que yo esto lo hago como estudio personal y bueno, lo quiero compartir porque algunos amigos me dicen que lo comparta. Pero yo no soy una youtuber cristiana, simplemente soy una viejita que lee la palabra de Dios porque la ama. Estuve investigando y el estudioso bíblico John Brown plantea que Señor y Dios mío era la expresión que utilizaba en latín en referencia al emperador del momento, a Domiciano. Dice que Domiciano, que estuvo entre el 81 y el 96 después de Cristo, momento en el cual fue escrito el Evangelio de Juan, se hacía decir Dominus et Deus noster. Fíjate tú, un hombre que se hacía decir Señor mío y Dios mío. Esa profesión de fe maravillosa que plantea Tomás es la que nosotros tenemos que tener en forma permanente en nuestros labios. Reconocer a Jesucristo en su deidad y reconocerlo como Señor y amo de nuestras vidas y entregarle nuestra vida a Él y permitir que Él sea nuestro camino, nuestra verdad y que en especial sea nuestra vida. Así que hasta aquí hemos trabajado a este apóstol que pasó a la historia como el incrédulo, pero yo te digo que en realidad era un pesimista que sin lugar a dudas empezó a abrazar el optimismo de una manera esperanzadora y salió a predicar el Evangelio, a disfrutarlo y a transmitirlo. Soy Marta Martínez y esto es Rotos y Descosidos. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en un próximo episodio.